Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy día en el curso de aritmética vamos a ver el tema de divisibilidad, ¿no? Y vamos a ver en sí, centrándonos en lo que son los criterios de divisibilidad, ¿no? Y entonces al momento de hablar de la palabra divisibilidad, en sí va a servir para encontrar, para hallar, ¿no?, los divisores de algún número, ¿no? Para hallar esos divisores de algún número es que vamos a utilizar los criterios de divisibilidad que les había mencionado, ¿no? Entonces esta divisibilidad tiene que ver mucho con la división, ¿no?, con los divisores que ustedes ya conocen, ¿no?, porque yo ya les expliqué en temas anteriores lo que son los divisores, los múltiplos, ¿no? Entonces aquí, en los criterios de divisibilidad, vamos a tener el primero que vamos a ver, que es la divisibilidad por 2, ¿no? Entonces aquí en sí lo que vamos a hallar son números divisores, ¿no?, con el número 2, ¿no? Encontrar, acá mismo nos dice, los criterios de divisibilidad nos permiten encontrar divisores de un número en forma rápida, ¿no? Entonces miren, vamos a saber aquí si, digamos, un número es divisible por 2, ¿cómo? Cuando termina en cifra par o en 0. Entonces, más rápido, de repente, para que se entienda mejor, nosotros, para poder saber si un número se puede dividir entre 2, vamos a utilizar esta regla que nos están dando aquí, ¿no? Vamos a tener que ver si el número que quiero dividir con el número 2 va a terminar en una cifra par o en 0. Si termina en par o en 0, eso significa que sí se puede dividir entre 2, que sí es divisible entre 2, ¿no? Esa es la idea. Ejemplos. Pues tenemos el 12, porque su última cifra, ahí está, justo está subrayado, subrayado de amarillo, voy a poner, su última cifra es 2. Y 2 es número par, pues, ¿no? Ya saben, ¿sí o no? Número par, ¿qué es? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ¿no? Todo lo que se pueda sacar, digamos, la mitad, ¿no? Ese es un número par. E impar no tiene mitad, ¿sí o no? Por ejemplo, el 7 no tiene mitad, ¿no? Estamos hablando de números enteros, pues, ¿no? No en decimales, ¿no? Eso todavía no entramos, estamos hablando de números enteros. El 7 no tiene par, el 9 no tiene par, no tiene mitad, ¿sí o no? El 11 no tiene mitad. Y como no tiene mitad, es un número impar, ¿no? Y cualquier número que tenga mitad va a ser un número par. Por ejemplo, el 12 es un número par. Y su última cifra, que es el número 2, también tiene mitad. Entonces, al tener mitad, es un número par. Y si es un número par, es divisible entre 2, ¿no? Todo eso tenemos que saber. ¿Cuál es la otra regla que nos dan? Que si el número termina en 0, también va a ser divisible entre 2, ¿no? Entonces, miren, como el 140, miren, su último número, su última cifra, termina en 0, entonces sí es divisible entre 2, sí se puede dividir entre 2, ¿no? 12 entre 2, por ejemplo, es 6. 140 entre 2 es 70, ¿no? Ahí está, sí se puede entonces, ¿no? Y si cumple con la regla que nos están dando, ¿no? Esa es la idea. Ahora vemos a ver el 184. Todos son sus últimas cifras, últimas cifras. 184, miren, la última cifra es el 4. ¿El 4 es un número par? Sí, porque tiene mitad, pues, ¿no? La mitad de 4 es 2. Entonces, 184 sí es divisible entre 2. ¿Y cuánto va a ser? Va a ser 62. 92 va a ser, ¿no? Porque la mitad de 4 es 2 y la mitad de 18 es 9. Sería 92 la mitad, ¿no? La idea ahorita en sí no es hallar la división, ¿no? Sino que les estoy dando como ejemplitos, ¿no? La idea aquí es solamente saber si es divisible entre un número o no, ¿no? Esa es la idea, nada más. No es necesario resolver todita en la división. Por ejemplo, ahora 256. 256, su última cifra, que es par. Y como es par, entonces es divisible entre 2. Ya se entendió. 358 igual es divisible entre 2.
¿Por qué? Porque su última cifra es par. El número 8 es par. ¿Por qué? Porque tiene mitad. Entonces miren, así es como nosotros vamos a hallar si algún número es divisible entre 2, ¿no? Yo al toque les digo, a ver, por ejemplo, 1554 es divisible entre 2. Sí. ¿Por qué? Porque al final la última cifra era 4, o sea, no, 1554 viene a ser un número par, entonces, ¿no? Miren, ahora vamos a ver el criterio, miren, criterio de divisibilidad, pero por 3, miren, del número 3. Un número es divisible por 3 si la suma de cifras es múltiplo de 3, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que sumar todas las cifras del número que queramos saber si se puede dividir entre 3, ¿no? Entonces, miren, nos están dando aquí un ejemplo. Tenemos el 312. Miren, 312. 312, ¿será múltiplo de 3? O no, chicos, ¿será divisible? ¿Se va a poder dividir entre 3 o no? ¿Será divisible entre 3 o no? ¿Cómo vamos a saber si es divisible o no? Vamos a tener que sumar cada cifra. ¿Cuántas cifras tiene? 3. Sumamos entonces 3 más 1, ahí está, miren, en orden, y más 2, ahí está, más 2. 3 más 1 más 2 me da 6. No, ahí está, 6. 3 más 1, 4, más 2, 6. ¿Y qué nos decía? Si la suma de cifras, ya hallamos la suma de cifras, es 6, es múltiplo de 3. Entonces 6 es múltiplo de 3. Sí. ¿Cómo sabemos eso? Porque el 3, para hallar el múltiplo, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar, pues no. Multiplicamos 3 por 1, 3, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5 y así hasta el infinito. Ya, eso ya conocemos. Y entonces, ¿el 6 es múltiplo de 3? Sí, porque 3 por 2 es 6. 7 no es múltiplo de 3, porque ningún número multiplicado por 3 te va a dar 7, ¿no? Entonces 6, este 6 sí es múltiplo de 3. Y como sí es múltiplo de 3, eso quiere decir que el número 312 sí es divisible entre 3, sí es divisible por 3, ¿no? Entonces así, miren, todo este proceso tenemos que realizar, ¿no? Primero sumar las cifras del número y luego ver si es múltiplo de 3. Vamos ahora con otro número, 1101. Sumamos sus cifras. 1 más 1, 2 más 0, sigue 2 y más 1, 3. Ah, pues 3 es múltiplo de 3. Sí, siempre un número va a tener como múltiplo su propio número, ¿no? Su propio número siempre va a ser su múltiplo, ¿no? Su múltiplo en sí es menor, ¿no? Mira, el número 3 aquí vemos, ¿no? Entonces ahí 3 por 1 va a ser 3. Entonces ahí sí son múltiplos, ¿no? Entonces, como sí son múltiplos, quiere decir que 1101 sí es divisible por 3. Sí se puede dividir entre 3, ¿no? Entonces esas serían las reglas de la divisibilidad por 3. Ahora vamos a ver qué reglita usar para la divisibilidad por 5. Y acá está facilito, ¿no? ¿No? Yo sé de repente que ya eso lo saben ustedes, ¿no? Porque miren, ¿qué nos dice? Que un número es divisible por 5 si su última cifra es 0 o 5. Solo esas dos. Si termina en 3, no es divisible por 5. Si termina en 4, no es divisible por 5. Si termina en 6, no es divisible por 5. Solamente tiene que terminar en 0 y en 5. ¿No? Entonces, miren, 1385, termina en 5, si es divisible por 5. Ya está, ya terminé. Al toque nada más, no tengo que ni sumar, ni restar, ni multiplicar, ni nada, ¿no? En el caso de divisibilidad por 3, sí es un poquito más largo el proceso, ¿no? Un poquito más largo, ¿no? Divisibilidad por 2 también era fácil, al toque, ¿sí o no? ¿No? Acá vemos, por ejemplo, 140 que termina en 0. Como termina en 0, 140 va a ser divisible por 2,
pero a la vez también va a ser divisible por 5, ¿no? Porque termina en 0, ¿no? Entonces, miren, eso ya vamos aprendiendo nosotros, ¿no? 184 no puede ser divisible por 5, porque termina en 4, ¿no? Vieron, chicos, está sencillo. Vamos ahora por la divisibilidad por 9. Y un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Ah, ya qué bien. Parecido a la divisibilidad por 3, ¿no? Que se tiene que sumar todas sus cifras, solo con la diferencia que en el del 9 tiene que ser la suma de sus cifras múltiplo de 9, ¿no? Entonces aquí 3015, ahí está, 3015. Sumamos sus cifras. 3 más 1, 4. Más 0, 4. Y más 5, 9. Pues sencillo. Y ya sabíamos, ¿no? Ya conocemos de que un múltiplo siempre, de algún número, su múltiplo siempre va a ser su mismo número. Y luego multiplicando por 2, por 3, dependiendo qué número nos puede salir, ¿no? Aquí, miren, 9 es múltiplo de 9. ¿Por qué? Porque 9 por 1 es 9. Ya está. Entonces, como si es múltiplo de 9, eso quiere decir que 3015 sí es divisible por 9. Sí se puede. Seguimos. 7983. Igual, tenemos que sumar sus cifras. 7 más 9, 16. Más 8, 24. Y más 3, 27. Ahí está, 27. La pregunta es aquí, ¿27 es múltiplo de 9? Sí es múltiplo de 9. ¿Por qué? Porque 9 por 3 es 27. Ahí está, ¿no? Entonces 27, como sí es múltiplo de 9, quiere decir que 7983 es divisible por 9. Ahora vamos a ver la divisibilidad por 10, que también es sencillito, fácil, chicos. ¿Cómo vamos a saber si un número es divisible por 10? Cuando la última cifra del número termina en 0. ¿No? Miren, cuando un número es divisible por 10, cuando termina en 0. Entonces, 4180 va a ser divisible por 10. Claro que sí, pues no, chicos, porque termina en 0. Así de simple. Por aquí, miren, tenemos 124.560. ¿Va a ser divisible por 10? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 0. Solamente eso. Porque termina, ¿no? Solamente su última cifra. Aquí igual, solamente su única cifra, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos por aquí. 3015 va a ser divisible por 10. No, porque no termina en 0. Solamente los que terminen en 0 van a ser divisibles entre 10. ¿Se entiende eso, sí, no? Ahora ya hemos terminado con en sí la teoría, ¿no? La teoría, ahora vamos un poquito a la práctica y luego su tareita para ustedes, que es parecido a lo que se explica, ¿no? A lo que se ha explicado. Nos dice, determinemos si el número 13.820 es divisible por 2, 3, 5, 9 y 10, ¿no? Entonces, mira, tenemos que revisar si 13.820 es divisible por todos estos números. Así que vamos a tener que aplicar la regla de cada número que ya hemos aprendido. Entonces, miren, veamos. Tenemos aquí el número 13.820. Y como termina en 0, sí es divisible por 2. Porque ya sabíamos, ¿no? Tenía que terminar en 0 o ser un número par para que sea divisible por 2. Entonces ya está. Sí es divisible por 2. Ya hallamos. El primero ya hallamos. Ahí está. El 2 sí es divisible, ¿no? Miren, sí es divisible 13.820 por 2. Entonces ahora vamos a ver la reglita del número 3, ¿no? Entonces tenemos que sumar sus cifras. Eso ya sabemos, ¿no? 1 más 3 está 4. Más 8, 12, más 2, 14, ahí está. Y más 0, pues igual, ¿no? Sigue, 14. ¿Y el 14 es múltiplo de 3? No, no es múltiplo de 3, pues no, porque 14, a ver, no hay ningún número que multiplica por 3 te dé 14. Entonces, como no es múltiplo de 3,
tampoco va a ser divisible por 3, pues, ¿no? Eso se entiende ya, acá lo vamos a poner. Entonces no es divisible por 3, ¿no? Si no es múltiplo, no es divisible tampoco, ¿no? Ahora, entonces ya hallamos, miren, 2, el 2 sí es, el 3 no. Lo voy a poner de rojito, ya que no. De rojito porque no es divisible por ese número, ¿ya? Seguimos. Ahora el número 5 me piden. ¿Y cuál era la regla? Si termina en 0 o en 5 es divisible por 5. Y como termina en 0, pues sí es divisible por 5. Fácil, ahí está, en amarillo. Ahora, divisible por 9. Igual se tenía que sumar todas las cifras para ver si era divisible por 9, ¿no? Entonces, miren, vamos a sumar, miren aquí. Pero ya la suma lo tenemos de acá arriba, ¿sí, no? Ya lo habíamos sumado para hallar aquí, ¿no? Para hallar lo que era, si era divisible por 3, ¿no? ¿Cuánto me salía la suma? 14. Y 14 es divisible por 9. No, 14 no es. Entonces no es divisible. 14 no es múltiplo, ¿no? Vamos a ponerle. 14 no es múltiplo de 9. Ha faltado aquí en el libro agregarle. 14 no es múltiplo de 9. Porque 14 entre 9 no sale ningún número, ¿no? Si yo busco algún número que multiplique por 9, no va a haber ningún número que me dé 14. Entonces, si 14 no es múltiplo de 9, ¿qué quiere decir? Que no es divisible por 9, ¿no? No es, entonces el 9 lo pongo de rojo. Seguimos. Ahora nos queda por el 10, ¿no? Ver si es divisible por 10. Y si va a ser divisible, ¿por qué? Porque termina en 0. Así de simple, así de fácil. Como termina en 0, sí es divisible entre 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto, ahí está. 2, 5 y 10. ¿Qué quiere decir? Que el número 13.820 es divisible por 2, 5 y 10. Solamente por esos números, ¿no? Ahí está. Ese sería el resultado. Ahora acá nos dice, coloca la menor cifra posible para que en cada caso los siguientes números sean divididos por. Ya. Entonces, me están diciendo aquí, miren. Nos están dando aquí el primer número que es 2. ¿Qué quiere decir eso? Que este número, que yo tengo que agregarle una cifra, tiene que ser divisible entre 2. O sea, que se pueda dividir entre 2, ¿no? Entonces, ¿qué letra yo le voy a agregar? ¿No? Para que sí se pueda dividir entre 2, ¿no? Y acá mismo me dice colocar la menor cifra. Eso hay que estar atentos. La menor cifra. Miren. Y se había dicho, aquí lo voy a poner ahí. Ahí está, el rojito. Coloca la menor cifra. Entonces, miren. Para que sea divisible entre 2, podía ser par y podía ser 0, ¿no? ¿Qué cosa? Su última cifra, ¿no? Su última cifra entonces tenía que ser par o 0. Entonces, miren, yo le voy a agregar aquí 472, ¿no? Pero tiene que agregarse un número ahí, ¿no? Tiene que ser 4720 y tantos, ¿no? Puede ser 20, no, puede ser 20, si no, a ver, más grande, no se ve. Ahí está, listo. Entonces, miren, ¿puede ser 0? Sí, puede ser 0. Pero también, ¿qué otro número puede ser? Puede ser 2 también, porque 2 es par, 4 es par, 6 es par, todos estos números pueden ser. Pero me dicen la menor cifra. Pues la menor es 0. Entonces será 4720. Entonces, como me dicen que la menor cifra, podremos colocar el 0, ¿no? Como me dicen la menor cifra, ahí está, justo lo que yo había colocado. Ahora vamos a ver si este número puede ser divisible entre 3, ¿no? Y en sí tenemos que nosotros ponerle un número para que sea divisible entre 3. Y entonces yo voy a sumar las cifras, ¿no? Para hallar la divisibilidad, ¿no? Por 3 se tienen que sumar las cifras. En este caso va a ser 6 más 0, 6. Más 5, 11. Ahí está.
Esa es la suma hasta ahorita, hasta el momento. Pero yo tengo que hacer que sea múltiplo, ¿no? La suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 3. Y 11 no es múltiplo de 3. Entonces, para que llegue al número más cerca, ¿no? Que sea múltiplo de 3, ¿cuánto tengo que sumarle? El más cerca, ¿quién va a ser? El 12. 12 sí es divisible entre 3. Entonces, como menor cifra se va a tomar el número 1. ¿Por qué? Porque al 11 solamente le falta 1 para que llegue a 12. Para que sea el número divisible entre 3. Entonces aquí va a ser 1. Ahora vamos a la siguiente pregunta aquí. Y luego su tareita para ustedes. ¿eh? Porque está sencillo, chicos. Ha explicado paso a paso todo. Ahora vamos a ver, digamos, qué número lo vamos a colocar aquí para que sea divisible por 5. ¿no? Entonces, ¿cuál es la regla de que sea divisible por 5? Que la última cifra tiene que ser 0 o tiene que ser 5. Puede ser 0 o puede ser 5. Pero como me dicen, la colocan a la menor cifra posible, yo le pongo 0, porque es menor que 5, pues obvio, ¿no? Entonces tenemos que la menor cifra es 0, ahí está, como 0 es el número menor que puede tomar aquí, ¿no? Que se puede tomar. Entonces mi número sería 1110, y 1110 sí es divisible entre 5. Chicos, y eso sería todo el tema de hoy, ¿no? Que era divisibilidad. Exactamente entrando a los criterios de divisibilidad, que son en sí las reglas que uno tiene que utilizar, ¿no? Que tener en cuenta para poder saber si algún número es divisible por otro número, ¿no? Por lo que es por el 2, por el 3, por el 5, por el 9, por el 10. Es lo que hemos aprendido el día de hoy. Pues no, chicos. Entonces, de acuerdo a lo que he explicado, se deja esa tareita para ustedes, ¿no? Que tienen que ver si este número es divisible por 2, por 3, por 5, por 9, por 10. Ir colocando, ¿no? Verdadero, falso, dependiendo ustedes que crean, ¿no? ¿Cuál va a ser? Si va a ser divisible por 2, por 3, ¿no? Todo eso. Siempre utilizando las reglas que se enseñan en clase. Ya chicos, entonces eso sería todo. Cuídense bastante chicos, bien lavaditos las manitos, ya saben. Así que hasta otro video chicos.